Ay, qué rico ahí. Cuántas personitas con ganas de esta conversación Qué rico. con Alma. Sí, que la inauguramos hoy, tú y yo. Como no podía ser menos. Y mira, ya veo que las dos de blanco. Lo pensé, digo, ay, mi Silvia se va a poner de blanco, yo también. Vamos de blanco aquí. A ver qué surge. Sí, a ver. Bueno, yo hoy me he cortado un poquito más el pelo. Yo ya hoy sí que estoy blanca, blanca. Ya hoy no me quedan ramalazos del tinte, o sea que, bueno, vamos allá con ese título tan maravilloso que has puesto, Luchi, que me tienes aquí en ascuas, con una curiosidad que me puede, de ese que me quiten lo bailado. Digo, ay, qué bien suena solamente el bailar ya, como que me... Ah, qué rico, por Dios, qué falta hace, ¿no? En estos momentos el bailar, ¿no? Y el disfrutar. Ay, tanto, Así y que tanto. nada, pues cuéntanos qué es Guay. eso de que nos quiten lo bailado. Bueno, para quienes nos acompañan ahora, quiero así agradecerte, ¿no? Eh, con todos estas 5 personas con las que compartimos y las que nos escuchen después. Agradecerte la entrega, la labor que estás haciendo desde el proceso y, y desde tu propia conciencia de servicio, ¿no? Y esas ganas, ¿no? A partir de conversaciones que hemos tenido, de, de poner el alma por delante, ¿no? Y especialmente en lo complejo de este tiempo que, que supone un reto, ¿no? Tú has abierto un espacio en medio de la pandemia, has puesto en marcha un proyecto con un espacio, con un montón de actividades hermosísimas, con una calidad exquisita y, y me consta que con mucha alma, ¿no? Y yo diría que estas conversaciones con alma, eh, lo primero que me gustaría contigo es compartir lo que a mí se me despierta cuando yo escucho eso y desde dónde tú lo quieres proponer, ¿no? A partir también de cómo está siendo esta experiencia, bueno, pues de meternos todos en la tecnología así en tropel y, y empezar a poner ahí, ¿no? A visibilizarnos con nuestras Mm. actividades, con lo que hacemos y no hacemos y cuál ha sido tu necesidad y a partir de ahí, si te parece, engancho yo con el título que me surgió darle, ¿no? a este primer encuentro. Entonces, acciones con alma y qué quiere eso decir para que podamos todos, ¿no? Ahora. Te pierdo un poquito, a ver si mientras te vas reincorporando. Ah, vale, ahora sí te veo porque se iba un poquito. Estoy viendo si yo tengo bien la wifi. Eh, bueno, a mí lo de conversaciones con alma me surgió porque siento cada vez más la necesidad de que todo aquello que surja durante una conversación eh, que tenga alma, que tenga sentido, que haya profundidad, que haya verdad en eso que se comente, en eso que se exprese, en eso que se comparta. Y sobre todo como hay tantísima gente que está ahora mismo con ganas de ofrecer cosas tan bonitas, con ofrecerse, con compartirse en lo que traen desde su experiencia y desde su formación. Yo no puedo estar más que súper agradecida de tantísimos profesionales súper cualificados
que están acercándose al proceso para ofrecer su servicio y que lo están haciendo desde el alma, porque es que realmente lo están haciendo desde el alma, o sea, no... Eh, yo me conozco las historias de la mayoría de ellos de cómo han llegado a donde han llegado y por qué están ofreciendo lo que están ofreciendo, ¿no? Que de alguna manera también tiene que ver con mi propia historia de camino, ¿no? Entonces, desde ese darme cuenta de ese compartir desde un lugar más profundo, desde un lugar más de verdad, desde una autenticidad incluso mayor, es desde lo que surgen estas conversaciones del alma, porque de verdad yo no sé si serán las canas, pero yo ya no estoy para mucha tontería, la verdad, yo ya no estoy para mucha tontería desde hace muchos años, de verdad, ¿no? O sea, tampoco es una cosa nueva de ahora, ¿no? Pero sí es verdad que también todo lo que yo estoy ofreciendo al final va desembocando en un interés por el mundo relacional y por cómo me comunico con el otro, ¿no? Y la manera normalmente en la que más nos comunicamos a través de las conversaciones. Entonces, es como un anhelo de quiero tener conversaciones de verdad, que la verdad puede ser una superficialidad en un momento determinado, que tampoco es que la verdad sea una cosa súper profunda, o sea, puede ser algo súper superficial porque en ese momento es lo que, ¿no? Tiene como autenticidad en ese momento. Entonces es, bueno, pues tener ese tipo de conversaciones con alma y que además, bueno, que tenga que ver no solamente con el encuentro en el que estamos tú y yo, porque no estamos solos tú y yo, hay mucha gente más aquí. Y entonces es, bueno, el alma es grande, ¿no? Es expansiva, es espacio, es apertura. Y entonces fue como, bueno, yo gracias a Dios disfruto de conversaciones en intimidad con alma, con personas muy allegadas y esto era una manera de hacerlo que se expandiera un poquito más, ¿no? Y que resonara y que desde ahí ver que nos podemos compartir un poquito todo. Qué Pues rico, es eso. qué rico, Silvia. Fíjate que así cuando te escucho y, y me encantaría que quienes ahora somos 11 personas compartiendo este momento, que le podamos entrar un poquito entre todas, ¿verdad? Porque aunque la palabra la llevemos nosotras, le podamos entrar a qué significa esto que tú estás poniendo en estas palabras, ¿no? Dices, hablar de lo auténtico, hablar con alma. Y para mí esto se traduce en definitiva a hablar con experiencia, es decir, hablar desde la experiencia, hablar desde lo que me ocurre realmente o el fruto de lo que me ha ocurrido. Entonces no es hablar tanto desde una propuesta que lanzo desde la teoría o desde un discurso elaborado sobre una opinión que tengo sobre algo que está bien. Una opinión puede estar forjada por cosas que aprendo o por cosas con las que me siento afín o por una experiencia, ¿no? Y, y para mí, cuando tú me hiciste la propuesta y que compartiste el título, yo dije, ay, qué rico, porque a mí me abre a lo mucho que disfruto cuando me puedo abrir a la experiencia del otro, cuando el otro se comparte desde lo que ha vivido o desde el anhelo de vivir algo, ¿no? Desde lo que es auténtico en ese momento en su experiencia. Así que cuando me dijiste, y ahora ponle un título, yo dije, ¿qué es lo más valioso que yo tengo para dar en verdad a partir de mi experiencia?
yo creo que lo más valioso en este momento para aportar es algo que es fruto o algo a lo que recurro permanentemente. Y es esta posibilidad de estar aprendiendo. Para mí, y desde pequeña me ha pasado, uno de los terrores más grandes era no saber. Yo viví una infancia en la que muy pronto mis padres se separaron, yo tenía solo 3 años, y en un tiempo en el que las separaciones no eran tan comunes, ¿no? No se podía hablar, mi madre me dijo que no podía decir nada en la calle, todavía era tiempo de, de estar franco en el poder, y era muy peligroso, ¿no? Que se podía abrir esto. De forma que desde muy pequeña he tenido esta cosa de tener que saber cómo comportarme o cómo no, y qué decir y qué no decir. Y el no saber fue siempre un lugar extremadamente peligroso, ya no solo incómodo, sino peligroso para mí, ¿no? Eh, y claro, ahí se forja todo un carácter, ¿no? Y toda una manera de estar en la vida. Y, Claro. y todos hemos estado en un sistema educativo en el que se nos evalúa si sabemos o no sabemos, y en función de eso se nos aprueba o no se nos aprueba, ¿no? Fíjate. Y, y de pronto eres mal estudiante y casi es sinónimo de ser inútil para la sociedad, ¿no? Sí. Y en ese sentido es, es casi como que se desata una manera de consumir la información o el conocimiento que no siempre está pasado por la experiencia y que no siempre descansa en Ujú. la posibilidad de hacer una digestión de lo que te pasa y de hablar desde ahí, ¿no? Incluso hablar desde ese lugar en el que no sabes, ¿no? Ese lugar en el que es lícito decir, ay, pues yo de esto no sé, ¿no? O, No tengo ni idea. claro, esta situación no se me ha dado, ¿no? Eh, entonces, para mí, cuando decías conversaciones con alma, y yo me ubicaba en este momento y en este marco de los live, ¿no? Donde, Ujú. donde, como digo, mi sensación ha sido como que por un lado, todos estamos con un anhelo de compartirnos, ¿no? Estar tan recogidos también nos ha puesto muy en contacto con la necesidad de compartir, con lo muy nutritivo que es eso. Y por otro, también con el miedo de, ostras, tengo que salir al mundo por cualquier vía porque tengo que llevar las habichuelas a la mesa, ¿no? Todos tenemos que ganarnos la vida, ¿no? O la mayor parte de nosotros, ¿no? Y entonces ese, ese tiempo en el que estamos adaptándonos a usar estas nuevas herramientas y este nuevo código se ha visto por momentos, yo lo he vivido en general en el escaparate que veía como una premura para decir, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Y en ese yo sé, yo sé, yo sé cómo hacerlo, en muchas ocasiones yo lo que he sentido es que lo que había es más un miedo que un saber realmente y un poder estar tranquilo con lo que uno sabe y lo que no sabe. Y un descansar en que hay espacio para todos, en que, donde yo no llego, llegas tú y qué maravilla porque eso es tejido. Allí donde yo me especializo,
pues tú estás en otro sitio especializada y entonces podemos compartir y ayudarnos y ayudar de esta manera también a nuestro alrededor, ¿no? A quienes acuden a un servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Ujú. Y, y en ese sentido, yo decía el foco en aprender y que me quiten lo bailado, ¿no? Y que nos quiten lo bailado. ¿Por qué? Porque yo tengo una naturaleza mmm, exploradora, ¿no? Tengo una naturaleza mmm, curiosa, aventurera, mmm, no en exceso, en el sentido mmm, de que no soy demasiado temeraria, Mm. pero yo me lanzo a esos espacios que de pronto llaman mi atención y a veces recorro senderos con mucha dificultad y cuando llego a un punto donde digo, wow, mira qué paisaje maravilloso y quiero compartirlo con gente, me asomo al lado y resulta que hay 4 o 5 autopistas que llegan a ese sitio que ya, que ya se han hecho, ¿no? Que la gente ya, bueno, pues ya ha recorrido ese camino 1000 veces, pero yo me siento como descubriéndolo y desde ahí Claro. comparto la experiencia de ese caminito, ¿no? Y después veo que en verdad pues hay sistemas que pueden llegar hasta ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que como lo que comparto está relajado en mm, comparto lo que vivo, pues no pasa nada por descubrir que hay una autopista ahí que te puede llevar mucho más rápido y que si otro sabe cómo llegar, qué maravilla, ¿no? Sí. Y ahí uno se relaja un montón, porque si no, ¿qué pasa? Si no pasa que uno quiere conocer todas las autopistas y que uno entonces tiene que saberlo todo y que nunca es suficiente y y que aparece mucho miedo de que el otro sepa más y, y de que porque el otro sabe más, entonces, Como para mí siempre el otro sabe más, yo no tengo ese problema. O sea, ese miedo es una manera maravillosa de estar relajadito porque tú dices, el otro sí, porque cuanto más sabes, más te das cuenta que más te queda por saber, cuanto más lees, cuanto más aprendes, o sea, es como un camino tan infinito. claro. Sí, que es que yo, no sé, yo por lo menos, o sea, te escucho decir esto y yo tengo como ese descanso, ¿no? Ese descanso yo sí lo tengo, o sea, sí. O sea, sé que, bueno, para mí tú eres un referente en tantísimas cosas, o sea, yo he aprendido tantísimo de ti, ¿no? O sea, que para mí es como, claro, y ojalá yo tenga cosas que te pueda aportar, que yo sé que hay cosas que también te puedo aportar, ¿no? Pero es como, pues claro, o sea, y eso que tú dices de, el otro día estaba escuchando yo a Sesha y yo decía, pero Dios mío de mi vida, Silvia, o sea, no te queda nada bonita, o sea, no te queda nada que tú estás en ello, pero claro, escuchabas ella y era como, claro, claro, pero claro, te lo explica de una manera que tú dices, Dios mío, lo que a mí me ha costado llegar hasta ahí, y este hombre con esa templanza y con ese conocimiento y también a veces, ¿no? Como eh, también, claro, el Vedanta Advaita es a un nivel intelectual que a mí a veces me sobrepasa mucho, ¿no? O sea, y tantísimos otros, ¿no? O sea, que uno se pone a escuchar, o yo qué sé, o escuchas a Rafa y a Mardía, que son un amor los dos, y con tanta sabiduría, y tú dices, Dios mío de mi vida, ¿qué? Pero bueno, es como te colocas en el lugar de, bueno, es que yo estoy haciendo mi camino, o sea, y lo voy haciendo como puedo,
y rodeándome de gente maravillosa, ¿no? En ese camino que es y para tener conversaciones y para nutrirnos y para hacer tejido y para disfrutar, ¿no? De la vida. Ahí que te interrumpí totalmente, Luchi, me puse a hablar yo aquí como una loca. Maravilloso. Claro, para quienes estén aquí y tal vez no sepan que Sesa es un maestro de meditación Vedanta Advaita, ¿verdad? Y que Rafa Millán y Mardía Herrero son una pareja que es matrimonio de un psicólogo y ella es profesora y los dos tienen un canal de espiritualidad maravilloso, ¿no? Psicología y espiritualidad en YouTube. Y, y efectivamente, eh, mm, quería ir un poquito más allá con la segunda parte del título, que esta de que me quiten lo bailao, que tiene esta invitación a atreverse a vivir. Eh, yo, para mí es muy importante recoger de dónde viene uno y, y aceptar que en esto de dónde viene uno hay un material muy que es como un tesoro en el fondo, ¿no? Eh, entonces, en mi caso, yo me gusta decir que vengo de un pirata de corazón blanco y una hija de las estrellas, y una princesa de las estrellas, ¿no? Que son mi padre y mi madre. Y habría otras maneras de llamarlos y en un proceso de terapéutico, de mirar las cosas tal cual son y todo eso, pues todos pasamos por otras etiquetas, ¿no? Para nombrar esto que ahora puedo nombrar con esa poesía. Pero lo importante es que cada uno finalmente lleguemos, siento yo, a, a recoger la belleza de donde uno viene y lo que puede inspirar ya en una toma de responsabilidad total de la acción que uno acomete en su vida, ¿no? Lo que hago o no hago ya no depende de cómo fueron o no fueron mis padres y de cómo fue o no fue mi vida pasada, ¿no? Mi vida es ahora y en función de lo que yo decido o no decido vivir y donde decido o no decido meterme, pues así extraigo un conocimiento y una experiencia y también después de meterme en la experiencia, la distancia que me permite compartir con el mundo si mereció la pena o no, o cómo. Quiero decir, sí, el discernimiento, ¿no? Sobre hasta dónde merece la pena embarrarse con ciertas situaciones o no. Entonces, en ese sentido, darnos el permiso de ir, de meternos en faena, de meternos a vivir, ¿no? Como yo vengo de un pirata de corazón blanco, pues yo hizo la bandera y allá que me voy en busca de tesoros perdidos, ¿no? Pero luego tengo a esta princesa de las estrellas con una, con un anhelo de disolución y de unidad máxima, que era mi madre. Y, y es una combinación curiosa en la que yo me muevo. Entonces siempre hay una parte mmm, asilvestrada en mí, ¿no? Una parte que se mete en líos, yo diría, y, y luego otra parte mmm, que ha adquirido una serenidad justamente de saber que me puedo meter en líos y tomar por completo la responsabilidad sobre mi experiencia. Y cuando digo meterme en líos, eh,
significa meterme en cosas que no sé cómo van a salir, ¿no? Que no hay una garantía de que te salga bien. Pues desde una relación hasta un negocio, yo qué sé, hasta eh, una amistad, ¿no? Pues bueno, es que no hay garantías de cómo van a salir las cosas, ¿no? Y uno qué hace, pues te metes y claro, te metes a mí me gusta decir que lo que se vale todo menos repetir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si te metes a fondo con total responsabilidad de que te estás metiendo en la vida, que estás escogiendo vivirte la aventura, la que quiera que sea que tienes entre manos o en el punto de mira, entonces te puedes hacer totalmente cargo. Y cuando te haces totalmente cargo, puedes digerir. Y cuando digieres, puedes ver en qué medida esto te es o no te es útil y en qué medida te merece o no merece la pena volver a entrar en una experiencia similar. Y en ese sentido, Que te quiten lo bailado. que te quiten lo bailado Claro, y con todo el derecho, ¿no? claro. Tú, yo y todo el que se pone por delante. O sea, tú cuéntame que esto que me dices, me lo dices porque lo has vivido y yo no tengo nada que decir ahí. Esta es tu experiencia y tienes todo el derecho a ella, ¿no? Sea la que sea. Sí. Y es lo que pido también del otro lado, ¿no? Es lo que yo pido cuando comparto algo que es experiencia. Dame el espacio para estar aquí con este peso específico. Esto es experiencia, no te estoy contando una teoría. Y es sagrada, la que sea, la que tú te vivas o la que yo me viva. Entonces, en este espacio de conversaciones con alma que estás proponiendo, ¿no? En este espacio que yo quiero hoy decir que a lo que a mí me inspira es a darnos permiso para la experiencia. Y en este momento en el que todo es tan turbulento y en el que todo es tan, pareciera que nos está obligando permanentemente a generar una opinión sobre lo que pasa o lo que no pasa, ¿no? Lo importante que es para mí venir más cerca de la experiencia, ¿no? Y sin duda, esta realidad que estamos viviendo es muy singular para cada uno de nosotros. Y podemos hablar desde donde la estamos viviendo sin tener tanto que decantarnos por estar en una opinión generalizada o dominante de un lado o de otro, o de que nos separa mucho del presente y de la posibilidad de generar un presente armónico, un presente sólido en el sentido con presencia, no en el sentido de fijo, ¿no? Mm. Un presente que sirve de refugio en el encuentro. Esto es lo que para mí es también esta conversación que ahora estamos compartiendo entre 12 personas, porque ¿no? Estamos los 12 o las 12, no sé si somos todo mujeres, hombres o qué, ¿no? Pero cómo es para todos nosotros venir a dejarnos sentir que este tiempo que vivimos es un tiempo de experiencia, no de teoría, de experiencia, y que cada experiencia tiene un matiz y un color que contiene un poco de verdad, y que la verdad la estamos construyendo entre todos ahora mismo. Y además
que desde ese lugar en el que entre todos construimos verdad, yo no necesito estar en pelea con la parte de verdad del otro, siempre que sea experiencia, no teoría, no creencia, siempre que sea experiencia. Y no estando en guerra con la verdad del otro, probablemente podamos hacer un bello tejido de este momento vital que nos está tocando vivir a todos, ¿no? Donde podamos darnos las manos de verdad, en el respeto profundo de cada verdad, porque al final es, es que es lo real de lo que estamos viviendo. Entonces aquí, estas 13 personas que somos ahora, tal vez podemos darnos ¿cómo diría? Como un abrazo al sentir, ¿no? Al sentirnos a nosotras mismas como personas, como individuos, viviendo un tiempo excepcional que no nos esperábamos, que no tenemos por qué saber cómo es ni cuál es la respuesta más adecuada, que podemos dejarnos sentir en cada momento y que nos podemos dejar inspirar unos a otros, guardando calma. Una calma que para mí se encuentra cuando se viene muy cerquita de la experiencia y cuando desde la experiencia escojo mantener el máximo de armonía posible a mi alrededor, el máximo de equilibrio posible a mi alrededor. Seguir nuestro corazón y nuestra intuición, por ejemplo. Claro que sí. Eso es traerme cerquita, ¿no? Y que ese seguir nuestro corazón y nuestra intuición no sea desde la negación del corazón y el sentir del otro, porque las experiencias están siendo muy diferentes, ¿no? Yo estoy teniendo posibilidad de conversar con personas, por ejemplo, que han tenido experiencias con familiares en hospitales muy duras, no es mi caso. De hablar con médicos que están teniendo una experiencia que es muy diferente a la mía. Personas con riesgo que se viven de una forma muy diferente a la que yo estoy viviendo. Y cada uno de nosotros, qué alegría lo que compartís ahora. Nada es casual, claro que no. Cada uno de nosotros tiene total derecho, desde mi manera de entender, a la experiencia tal cual es. Y podemos, y aquí me gustaría como traer la dimensión del alma, tú lo decías antes, ¿no? En tanto que un gran abrazo, un espacio inmenso que podemos hacer dentro, ¿no? Si nos colocamos en ese lugar, no hay miedo a que mi experiencia y mi percepción de este momento sea diferente de tu experiencia y tu percepción de este momento. Porque puedo abrazar todas las experiencias que están siendo y a las que yo alcanzo a tocar. No necesito irme muy lejos, que la cabeza muy fácilmente se vuelve dominante en los miedos y en las proyecciones, ¿no? Y en las estadísticas. En las estadísticas
todo muy claro y muy matemático. En lo personal no. No, lo personal es otra cosa. Ver el creador en el otro, así es. Así logramos el respeto, claro que sí. Ver que estamos todos contenidos dentro de un paraguas mayor, ¿no? Dentro de una cosa que llamamos vida, y que si alcanzamos a ir más allá de ese periodo que está que se desarrolla entre mi nacimiento y mi muerte, podemos llamarlo entonces existencia, porque no depende solo de mi ratito aquí, sino de todo lo que se manifiesta. Y ahí, en la existencia, claro que hay una mano de algo que nos engloba, ¿no? Y entonces, si nos podemos sintonizar con eso, tal vez podamos descansar de nuevo en que estamos aprendiendo a ser humanos, todos nosotros. En ese sentido, para mí, estamos todos aprendiendo a amar, ¿no? A ser alma, a encarnar alma. Encarnar alma para mí significaría encarnar abrazo expandido de todo lo que existe, ¿no? Y eso no excluye a nadie ni a la verdad de nadie, de su experiencia. De forma que si estuviéramos en ese camino que para mí es el de aprender a ser humanos, y si ese camino de aprender a ser humanos fuera aterrizar el alma a este cuerpo, fuera darle la posibilidad a este cuerpo de expresar este abrazo inconmensurable, ¿no? Hacia todo lo que es, pues entonces nos tocaría abrir el corazón y nos tocaría agradecer cada instante de posibilidad de experiencia y ahí atrevernos a bailar con la vida. Atrevernos a meternos en ella. Sí. Y confiar que nos sostiene, que hay algo que en el compartirnos, insisto, no desde el yo tengo que saber, sino desde esta está siendo mi experiencia. Ahí en ese compartirnos estamos tejiendo una verdad entre todos. Estamos tejiendo una verdad, no sería la palabra, sería desvelando una verdad entre todos, ¿no? Viendo a ver qué es esto de ser humanidad. Cómo hemos bajado entre todos, ¿no? Hasta el corazón. Esta conversación con Alma. Qué alegría. Estoy viendo por aquí algunas amigas y amigos. Qué alegría. Ay, qué alegría, qué alegría. ¿Quiénes estáis por aquí ahora? Gentita conocida. Qué rico. Qué rico, qué rico. Qué maravilla. Pues sí, Luchi. De verdad que escucharte, pues aparte de ser una maravilla, es como un elixir maravilloso para el corazón y para el alma y para el despertar y para el darnos cuenta de qué tan necesario se hace para mí ahora el expandirnos y el abrirnos y el abrazar sobre todo todas esas diferencias que nos estamos encontrando, que son enormes, porque es tanto, yo en estos días algo que te he escuchado y que para mí me ha tocado mucho,
o por lo menos está resonando mucho en mí, es el darme cuenta de esa necesidad de, de, de estar muy en contacto con uno para que tanto impacto que viene desde fuera, de la manera que sea a través de información tangible y tanta intangible que está llegando por tantos sitios, ¿no? La necesidad de ir al encuentro de cada uno consigo mismo y al mismo tiempo tan necesario que se hace ir al encuentro con el otro. Y cómo solo me es posible ir al encuentro de verdad con el otro si antes he hecho un camino de ir al encuentro conmigo, ¿no? Entonces, un poco estas conversaciones con Alma nacen de esa necesidad también de que hablando con el otro, desde una intención de conectar con el otro, conecto conmigo, ¿no? Porque al final es lo que tienen las relaciones, ¿no? Que somos todos espejitos, ¿no? Entonces cuando yo pongo esa intención de realmente escucharte, de sentirte, de abrazar lo que estás trayendo, de ese salir de, bueno, mi experiencia es esta porque lo estoy viviendo así, pero escucho tu experiencia y escucho el del otro y me doy cuenta del caleidoscopio tan enorme que se está formando ahora, ¿no? Sí. Y tan importante, ¿no? Ir al encuentro de cada uno en la medida que cada uno eh, lo sienta, ¿no? Y lo detecte desde la experiencia. Hoy hubo, en los encuentros de meditación que estoy haciendo por las mañanas, hubo una chica que se incorporó, que está haciendo yoga conmigo en el centro también, hemos coincidido a varias clases, y después una chica italiana que está viviendo aquí, y me llamó después y dice, ay, qué raro Silvia, porque es que no hacías más que hablar del cuerpo, y respira y siente el cuerpo y ve al cuerpo y no sé qué, y yo decía, claro, pero si es que en el cuerpo lo tenemos todo, ¿no? Tanta información, tanto... Y entonces qué útil en este momento y qué necesario ir al cuerpo una y otra vez Sí, para sentirlo. Mm. fíjate que, ay Dios mío, es que estoy muy contenta porque acabo de ver que se ha unido mi hija mayor. Ay, Estilma, qué alegría. Bueno, que mira, hay una cosa que para mí es muy importante y que es radical en esto y a la que de verdad que quiero ponerle esta palabra y no otra. Cuando uno va al encuentro con uno mismo, con la verdad de uno mismo, uno va a la vulnerabilidad. Cuando uno se atreve con la vulnerabilidad, cuando uno se atreve a estar en ese nivel de desnudez, cobra sentido la vida. Es decir, todas las proyecciones que hace nuestra mente sobre lo que hay que vivir o no hay que vivir, sobre lo que significa vivir, todo se desvanece en el instante en el que uno se atreve a estar aquí, y estando aquí uno se da cuenta de que el sentido es encontrarme con el otro. Y es brutal la cantidad de muros que ponemos, porque es tan sensible nuestro corazón, es tan sensible ese espacio, es un lugar tan tierno, tan, tan hermoso, que nos hemos visto en la necesidad de construir alrededor un montón de protección. Y en el fondo lo que estamos todos anhelando
es retirar la protección para dejarnos ver, dejar que el otro me vea aquí, en este lugar, y ver al otro en este lugar. Y es ahí donde encontramos un sentido de ser, un sentido de vivir cada día, y nos nutre profundamente eso, ¿no? Entonces, quería traer la palabra rescatar, la palabra vulnerabilidad, porque es un tiempo este que vivimos que nos agita tanto y que nos coloca en un lugar de tanta vulnerabilidad que es muy fácil armarnos. Y entonces, ¿cómo nos armamos? Nos armamos con opiniones o nos armamos con un exceso de acción o un exceso de no acción, o nos encerramos o nos volvemos como locos relacionándonos desde lugares que no terminan de nutrir, porque no terminan de permitir el encuentro desde este otro sitio más tierno, más sensible. Y eso no significa, como decías antes, no significa que haya que estar hablando de, no sé, ¿sabes? De qué va la vida o de... No, 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 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con encontrarse. Y podemos estar hablando de algo ligero, pero en el encuentro podemos compartir simplemente una taza de té y mirarnos a los ojos, ¿no? O en un momento no tener que decir nada y darnos la mano y dejarnos sentir que estamos aquí, ¿no? Ayer le compartía a una de mis hijas que ella me expresaba lo retador que son las redes en relación a la comparación, ¿no? Y cómo nos disparamos para arriba o para abajo con la comparación de lo que vemos fuera. Y muchas veces lo que vemos fuera es lo mismo, es una construcción que está protegiendo ese lugar más vulnerable, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿sabes lo que a mí me ayuda? Y lo comparto ahora con vosotros, ¿no? Lo que a mí me ayuda es una frase que encontré un día meditando, que es esta: soy una más entre mis hermanos y mis hermanas. Solo soy una más entre mis hermanos y hermanas, ¿no? Y ahí descanso un montón yo, ya ves tú. Todos nosotros solo somos uno más entre todos nosotros. Y estamos haciendo buenamente lo que podemos, cada uno en su ámbito y en el marco de acción que pueda abarcar. Y no sé si hay mucho más que hacer, más que abarcar lo que se puede abarcar y acudir con sencillez a pedirle ayuda al otro allí donde el otro abarca y yo no abarco, ¿no? Y ayudarnos así, fácil, con ternura y con el corazón, ese corazón que se atreve a estar vulnerable, a que le toquen las cosas, ¿no? Qué bonito. Pues sí. Qué bonito ¿no? que
de alguna manera fácil de comprender, ¿no? Desde ciertos lugares, ¿no? Quizás desde la evocación incluso de recuerdos que podamos tener, de momentos de vulnerabilidad, ¿no? De a veces darnos cuenta cuando nos hemos permitido el ser vulnerables, cómo ha podido tener lugar el encuentro y el sentido en ese momento. Y cómo llega el arrepentimiento tan grande cuando sientes que ese es el momento de ser vulnerable y no lo eres, ¿no? O cuando tú dices, wow, Dios mío, si me hubiera abierto, si hubiera expresado, ¿no? Si a toro pasado, que bueno, a todos nos pasa, ¿no? Y ahí lo interesante sería recoger nuevamente lo que decías tú al principio, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Aprender. Jope, porque yo en aquel momento lo sentí que debería haber hablado y debería haber dicho esto y haberle transmitido lo otro y no lo hice. ¿Por qué? Por miedo, por pensar que y no sentir, por pensar quizás y no dejarme sentir. Y claro, ahí el ser vulnerable y el abrirse también hace necesario muchas veces el cómo, ¿no? No es solo saber. Sí, lo bueno es que se entrena, ¿no? Como todo, Claro. gracias a Dios. Esto, esto también, esto, esto Sí, también sí, se aquí entrena. entrenamos todo, hasta la caída de ojos la entrenamos, aquí todo. Se puede entrenar, ¿no? Se puede entrenar eh, el abrirse y pasa para mí por atreverse a no tener que saberlo todo, por atreverse a, a comprender que la verdad la desvelamos entre todos, que todos tenemos un poquito de verdad cuando hablamos de nuestra experiencia, no de teorías, no de creencias, no de sostener una opinión. Cuando hablamos de la experiencia, todos sostenemos un poco de verdad. Y, y también quería decir una cosa que ayuda también, y es que cuando uno se atreve a la vulnerabilidad, a esa ternura en el corazón, eh, qué bonito que por aquí van saludando. Ese es Dani, ese es Dani. ¡Ah! Mira, mi hijo también se ha unido, no se iba a unir solo tu hija. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cuando uno se atreve a eso, curiosamente, se abre un espacio de apreciación, de gratitud y de percepción de la belleza. Y aquí abro otro melón que no sé si ya dará tiempo hoy o si ya se quedará para otro momento, ¿no? Que es cómo la belleza nos repara y nos devuelve también al sentido de ser. Y donde en la apreciación de la belleza nos hacemos uno con el otro, nos hermanamos. Eso que pasa cuando nos, eh, nos atrapa una puesta de sol o un amanecer, ¿no? Que todos hacemos como nos callamos y allí no hay diferencias, ¿no? Luego la belleza, la apreciación de la belleza tiene muchos colores y muchos
y muchas posibilidades. Pero allí hay una relación entre ese corazón abierto, entre esa vulnerabilidad, ese espacio abierto, ese sentido de la experiencia de vivir y la belleza. Hay ahí un algo que nos sana y nos devuelve una fuerza, una fuerza vital, una energía, nos devuelve como, me atrevería yo a decir en mi experiencia, nos devuelve a un sentido, a un propósito de vida, que va mucho más allá de los propósitos que yo pueda tener más materiales, ¿no? Como fuera, no sé, sacar adelante mi empresa o mi trabajo, lo que sea, ¿no? Pero hay un propósito de vida que está, que es, ay, que uno lo siente en otro lugar y que es casi como una emoción, ¿no? Esa relación entre permanecer vulnerable en el sentido de permanecer con ese corazón tierno, disponible al encuentro, me permite resonar con la belleza y allí digo, ay, esto es ser humano, ¿no? Hay algo de que se comparte con el mundo desde ahí que para mí tiene mucho que ver con el potencial para el que estamos diseñados, algo así. Algo que le intuyo yo por ahí. Pues nos tocará explorarlo en otro directo porque ya se nos van acabando los segunditos. Ok. Así que nada, Luchi, un placer inmenso estrenar estas conversaciones con Alma contigo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que agradecidísima yo y estoy segura de todos los que se han unido, más gente que me dijo que grabara, por favor, que no iban a poder estar, pero que querían nutrirse de esta conversación y quizás hilar de ella para otras conversaciones futuras. Así que muchísimas gracias, Anet, cariño, ya te veo por ahí, todas las chicas que están. Pablo, muchísimas gracias. Ay, Eva, de verdad qué maravilla, gracias Ay, a muchas todas, a gracias. todos. Sí, ha sido una maravilla poder estrenar esto y bueno, seguir intentando generar espacio de apertura para que nuestra alma encarnada se funda en una sola alma y sintamos esa unión maravillosa y ese tejido que somos, Ahí que sí. de verdad me emociono, me emociono, Gracias, me Silvia. emociona muchísimo. Gracias mil. Gracias por tu labor y gracias a todos por estar. Seguimos, Sí, hermanos y hermanas. sí, seguimos, sí. Gracias a todos. Chao.